El arrepentimiento es un tema muy interesante e importante de conocerlo. Es tan importante que Jesús mismo comenzó su ministerio predicando y enseñando a los hombres: arrepiéntanse y conviértanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista comenzó su ministerio con el mismo mensaje: arrepiéntanse y conviértanse, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué es tan importante conocer el mensaje del arrepentimiento? Porque es a través del arrepentimiento que nosotros llegamos a conocer y a disfrutar el reino de Dios. No podemos conocer ni formar parte del reino de Dios sin antes haber tenido un verdadero arrepentimiento. Además, para nosotros los cristianos es necesario conocer el mensaje del arrepentimiento, porque somos las personas enviadas a predicarlo y enseñarlo, y no podemos predicar ni enseñar algo que no conocemos. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Alguien dirá: arrepentimiento es sentir pesar o dolor por algo que se ha cometido. Y estaría bien la respuesta, siempre y cuando no se vuelva a cometer el mismo error. Pero imagínese usted que un hombre trabaja duramente durante todo un mes para que al día final de mes tiene su salario, su remuneración por su trabajo. Y durante todo ese tiempo él está pensando: el día que me paguen voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y él, entre las cosas que piensa, quizás piensa: el día que me paguen llevaré de compras a mi esposa, sacaré a pasear a mis hijos, haré esto, haré lo otro. Pero llegado el día de pago, no hace lo que había planificado, sino que muy por el contrario, se va de parranda con sus amigos, se emborracha, malgasta todo su dinero que tanto le había costado ganar durante todo un mes. A la mañana siguiente, al llegar a su casa, se encuentra con un cuadro estremecedor: su esposa que lo espera con lágrimas en sus ojos, sus hijos que lloran porque tienen hambre y no hay pan sobre la mesa. Una lágrima rueda por su mejilla. Siente dolor. Se siente el hombre más miserable del mundo en ese momento. Quisiera que la tierra lo tragara. Y ese dolor y ese pesar que siente por lo que ha cometido lo llevan a pensar dentro de sí y decir: me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. Y qué bueno si no lo hace. Pero qué tal que este individuo el día de pago nuevamente hace lo mismo. Entonces diríamos que no fue arrepentimiento. Es que no siempre sentir dolor o pesar por algo que se ha cometido es arrepentimiento. Pero entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Acaso podríamos decir que el arrepentimiento es el cambio de acciones? Pues no cabe duda que el cambio de acciones es bueno y necesario, pero no se pueden cambiar las acciones permanentemente si no existe un verdadero arrepentimiento. Hay dos palabras hebreas que se traducen como arrepentimiento. La primera de ellas es nasham, que es la expresión exacta del dolor santo, que es el arrepentirse en polvo y ceniza, como en el caso del rey de Nínive luego después de escuchar el mensaje de Jonás. La otra palabra es shuv, que significa volverse, y es una expresión bastante implícita en casi todo el Antiguo Testamento, donde los profetas constantemente están amonestando al pueblo para que se vuelva de sus malos caminos. En griego también existen tres palabras que se traducen como arrepentimiento, y estas son metamelonía, metanoko y metanoi. Y aun cuando están relacionadas con el sentir dolor y pesar, y con el cambio de acciones, están más inclinadas al cambio de pensamiento. Y es que no cabe duda que cuando el sentir dolor y pesar por los errores cometidos te lleva a un cambio de pensamiento, esto traerá como resultado un cambio de acciones a tu vida. Esto es importante saberlo, porque esto significa
porque si no existe un verdadero cambio de pensamiento en la vida de un individuo, este tarde o temprano volverá a cometer los mismos errores del pasado. Sus viejos pensamientos lo llevarán de nuevo a cometer las mismas viejas acciones. Pero ¿a quién va dirigido el llamado al arrepentimiento o cambio de pensamiento? Pues va dirigido tanto al pecador como al cristiano. Al pecador para que cambie su manera de pensar en cuanto al pecado, para que se arrepienta de su maldad, de sus malas obras y se vuelva a Dios, quien le ofrece salvación y vida eterna. Alguien dirá, al pecador estoy de acuerdo, pero al cristiano que ha nacido de nuevo, que ha sido lavado con la sangre de Cristo, ¿por qué o para qué? El escritor a los Romanos escribe en el capítulo 12, en los versículos 1 y 2, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. O dicho de otra manera, es su culto con entendimiento, con el razonamiento. Pero también les dice en el versículo 2, no se conformen a este siglo, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Lo que está diciendo es, transfórmense, no se queden en la mediocridad de las cosas que ofrece este mundo, renueven su pensamiento. Y he aquí la respuesta a la pregunta, ¿para qué el llamado al arrepentimiento a los cristianos? Dice el escritor, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ningún cristiano puede conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, si antes no está dispuesto a transformar y cambiar su manera de pensar. Conozco a algunos cristianos que viven sus vidas frustrados, deprimidos, malhumorados, con problemas en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, no encuentran la paz ni la felicidad por ningún lado. Dígame usted si es que acaso no necesitan arrepentimiento o cambio de pensamiento. Jesús enseña claramente las dos direcciones hacia las cuales apunta el arrepentimiento. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, encontramos a Jesús rodeado de dos grupos de personas. El primer grupo estaba conformado por los publicanos y pecadores, gente que era marginada de su sociedad en aquel momento por la condición en la que vivían, pero eran personas que se acercaban a Jesús con el único propósito de oírle, de escucharle. Eran personas que necesitaban urgentemente del arrepentimiento. Pero por otro lado, estaba el segundo grupo, que estaba conformado por los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas eran quizás la gente que no necesitaba aparentemente del arrepentimiento. Jesús mismo había dicho de ellos en Mateo capítulo 23 que los escribas y los fariseos estaban sentados en la cátedra de Moisés. Eran personas que aparentemente no necesitaban del arrepentimiento, pero estos se acercaban a Jesús no para oírle y escucharle, sino para criticarle. Y en esta ocasión le estaban criticando y diciendo de él, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús, frente a estos dos grupos, tiene que referirles una parábola. Y digo una parábola porque aun cuando el capítulo 15 del Evangelio de Lucas está dividido en 3 parábolas, en realidad es una sola parábola que está hablando acerca de las dos direcciones que toma el arrepentimiento, tanto al pecador como a aquel que se cree que no necesita del arrepentimiento. Y vea usted, Jesús le dice en la primera parte de esta parábola, ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y llegara a perder alguna, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla?
Y les dice Jesús que cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y dice el Señor que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pero lo que me llama la atención en la primera parte de esta parábola es que esta ovejita estaba perdida fuera, se había ido y se perdió, se extravió en el desierto, estaba fuera del rebaño, tanto que tiene que salir a buscarla. Pero en la segunda parte, Jesús dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, dice el Señor que ésta también reúne a sus amigas y vecinas diciéndole: gócense conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Os digo que así hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y note esto, porque cualquiera podría decir: lo que está dentro de la casa no está perdido, porque la ovejita se perdió porque estaba afuera, se perdió en el desierto. Sin embargo, la dracma estaba dentro de la casa, pero estaba perdida. Dos direcciones a las cuales apunta el arrepentimiento: a los que están perdidos afuera en el mundo y a los que están adentro y que son como aquella dracma, una moneda de valor. Son personas valiosas porque han costado la sangre del Cordero. Están adentro, pero también están perdidos y necesitan arrepentimiento. A ellos también va dirigido este mensaje del arrepentimiento. En la tercera parte de esta parábola, Jesús habla de 2 hijos. Y aquí está apuntando siempre a las 2 direcciones del arrepentimiento. Algunos dicen la parábola del hijo pródigo, pero en realidad no era solo el hijo pródigo, eran 2 hijos los que tenía aquel padre de familia. Y dice Jesús que un día el hijo menor le dice al padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y note esto, dice también la Biblia que aquel padre les repartió los bienes. Los bienes no le fueron dados solamente al hijo menor que los había pedido, sino a ambos hijos. Pero el menor tomó una mala decisión. Decidió irse de la casa de su padre y vivir perdidamente. Allá cuando le hizo falta y tuvo necesidad, y llegó el hambre a aquella provincia donde él había llegado y había malgastado todo lo que su padre le había dado, en ese momento este hijo va y se arrima a uno de los habitantes de aquel lugar, el cual lo manda a apacentar cerdos. Y era tanta la necesidad, era tanta el hambre, que dice la Biblia que anhelaba comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba nada. Llegó al extremo, llegó a lo más bajo. Allí tuvo dolor, tuvo pesar por lo que había cometido. Pues dice la Biblia, volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Note esto, tuvo dolor y tuvo pesar por lo que había cometido. Y ese dolor y ese pesar lo hicieron cambiar de manera de pensar, volver en sí. Pues dice la Biblia, volviendo en sí, y dijo él: me levantaré e iré a la casa de mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Vea esto, porque aquel dolor y aquel pesar lo llevó a tener un cambio de pensamiento, pero también lo llevó a tener un cambio de acciones. Entonces el arrepentimiento necesita de estos 3 elementos: dolor y pesar por lo que se ha cometido, un cambio de pensamiento que da como resultado un cambio de acciones. Pero solo sentir dolor y pesar no sirve de nada si no hay un cambio de pensamiento.
Cambiar las acciones no se pueden cambiar permanentemente si no hay un cambio de pensamiento, cambiar de manera de pensar. Aquel hijo lo hizo. Llegó, se levantó, fue a la casa de su padre, y su padre, cuando lo vio de lejos, dice la Biblia que fue movido a misericordia. Y salió y corrió y se echó sobre el cuello de su hijo y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo abrazaba, lo besaba y le dijo a los criados: saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle anillo en su mano y calzado en sus pies, traigan becerro gordo y mátenlo, hagamos fiesta, comamos y bebamos, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Interesante que el padre no lo condenó, que el padre no lo reprochó por sus malas acciones, sino que lo esperaba con los brazos abiertos para amarlo, para darle su perdón. Mi amigo, eso es lo que Jesús quiere hacer contigo. Muchas personas dicen: no llego al evangelio porque he sido tan malo, que yo no merezco, como decía este hijo pródigo. Pero el Señor no te está esperando para condenarte, ni para rechazarte, ni para señalar tus faltas, sino para darte su perdón y vida eterna. ¿Cuántas veces has estado en peligro? ¿Cuántas veces has estado en necesidad? ¿Cuántas aflicciones no has vivido a lo largo de tu vida? Y más de alguna vez quizás le dijiste al Señor: Señor, me arrepiento. Si me sacas de esta situación, yo me convierto y te voy a servir y me voy a convertir al evangelio. Y hasta el día de hoy no lo has hecho. El Señor no te espera para condenarte. El Señor te ama. Pero vea lo que sucede con el hijo mayor. Mientras había fiesta en aquel lugar, el hijo mayor de este hombre estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, llama a uno de los criados y le pregunta: ¿qué es aquello? Y este le dijo: tu hermano, el que se había ido, ha regresado, y tu padre ha hecho matar becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y el hijo mayor, dice la Biblia, que se enojó. Vea qué interesante esto. Porque este había estado todo el tiempo con su padre, pero no había aprendido el amor y la misericordia como la que tenía su padre. Y no quería entrar. Estaba molesto, estaba enojado. Él dijo: no, ¿por qué voy a entrar? Estaba celoso, como muchos de los que estamos adentro. A veces sienten celos cuando viene un recién llegado y es bendecido. Está recién llegado y ya es bautizado con el Espíritu Santo. Está recién llegado y ya tiene un buen trabajo. Está recién llegado y el Señor lo ha sanado y el Señor lo ha levantado y el Señor ha hecho cosas grandes con este recién llegado. Y a veces la gente se molesta: Señor, tengo tantos años de estar en la iglesia sirviéndote y aún no recibo mi milagro. Esa era la condición del hermano mayor. Estaba celoso y el padre tuvo que salir y le rogaba que entrase. Hijo, entra a la fiesta. Hijo, ven y alégrate tú también. Celebremos juntos. Y él le dijo a su padre: he aquí tantos años te sirvo, nunca te he desobedecido. Y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, que has hecho matar para él becerro gordo. Sentía celos. Estaba celoso, porque a aquel le habían hecho fiesta y a mí nunca me ha dado. Me gusta la respuesta que le da el padre. Y le dice: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hermanos, el arrepentimiento que muchas veces el cristiano necesita, a veces no es el arrepentimiento de que haya hecho cosas malas, sino el arrepentimiento o el cambio de pensamiento, de creer
que las cosas que son de Dios y no son mías, cuando el Señor dice todo lo que es mío es tuyo. Mi amado hermano, la sanidad le pertenece. Mi amado hermano, la prosperidad le pertenece. La paz en el hogar le pertenece. Todo lo que está en el reino de los cielos, Dios lo pone a su disposición. Y si usted no lo ha tomado, es porque no ha querido. Todo lo que es mío es tuyo, dice el Señor. Le dice el Padre, todo lo que es mío es tuyo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora, aquí termina la parábola, pero el Señor deja como una incógnita, porque no aclara, no termina de decir qué es lo que sucedió en realidad con el hijo mayor, si entró a la fiesta o se quedó afuera frustrado y amargado. Y creo que el Señor no da una respuesta, porque la respuesta nos la tenemos que dar nosotros mismos. Usted decide, o entra o se queda afuera, o aprende y transforma su manera de pensar a través de las Escrituras, o sigue en la misma situación. La decisión es suya. Padre, te doy gracias por las personas que han escuchado este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús que la palabra que hoy ha sido depositada en sus corazones pueda producir el fruto esperado al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.